El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Elemento Vital, el agua en el siglo XXI, en estos especiales que estamos haciendo en la pantalla de QM Noticias. Hoy le vamos a dedicar este programa a hablar de la inundación de La Plata, tema recurrente aquí en el programa por todo lo que implica el manejo del recurso hídrico en los casos de emergencia, como vivimos el 2 de abril de 2013, pero queremos contar un poco lo que tiene que ver con el riesgo que tiene la ciudad de La Plata, el riesgo de inundación que tiene la ciudad por sí misma, ¿no? Por estar asentada sobre arroyos, por las situaciones, la manera en que se ha construido allí. Y queremos tomar algunos datos que surgieron este año en las conclusiones preliminares de los proyectos PIO, los proyectos de investigación orientados a esta temática que desarrolló la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Algunos datos, apenas brevemente, tienen que ver, uno, con el registro de lluvias que ha hecho la universidad, la Facultad de Ingeniería, registro de lluvias que anticipan que podrían llover en un día, caer una lluvia máxima de hasta 500 milímetros. Es una lluvia posible en La Plata como lluvia máxima y que lógicamente nos pondría en igual o peor situación que el 2 de abril del 2013. Por otro lado, datos surgidos de estas investigaciones de los proyectos PIO, como les contaba recién, tienen que ver con que un mapeo cartográfico hecho tanto en La Plata como en Berisso y Ensenada destacó que ya casi no existen tierras desocupadas por encima de la cota de inundación en estos tres municipios, con lo cual, si nosotros prevemos la posibilidad de expansión urbana, expansión de los domicilios y demás, estaríamos expandiendo las ciudades a puntos que están en riesgo de inundación. Y el dato más concreto y quizás más fuerte es el que estamos viendo aquí en pantalla. Casi el 70% de la población de la ciudad de La Plata tiene riesgo alto y muy alto de inundarse, y van a ver ustedes los otros porcentajes. El 19,6% tiene riesgo medio y el 13% tiene riesgo bajo de inundación. Todos tenemos riesgo, ¿no? Según este planteo, y por eso es que estamos hoy conversando con Luciano Pugliese, que es arquitecto, especialista en planificación urbana, es de La Plata, además es inundado y pertenece a la Asamblea Autoconvocados de Tolosa, y con Claudia Gómez Pireto, que le agradecemos que haya venido hasta la ciudad de La Plata, es psicóloga especialista en situaciones de emergencia y de desastre. La idea es que ambos, desde sus miradas, nos ayuden a entender un poco por qué ante estos datos, ¿no?, que son tan fuertes y que hablan de que la ciudad de La Plata tiene un riesgo claro de volver a pasar una situación de emergencia, ¿por qué no reaccionamos y todavía nos cuesta, digamos, como arrancar desde ese precepto? Claudia. ¿Qué tal, Luciana? Gracias por la invitación. Me parece que lo que estás diciendo es una pregunta necesaria, fundamental y muy difícil de responder, porque vos estás diciendo qué nos pasa con nuestra conducta frente al riesgo, y qué nos pasa no solamente si tenemos la mala fortuna de haber atravesado una situación de inundación, como tenemos el testimonio de Luciano hoy, si somos personas que trabajamos con ese tipo de situaciones o si somos algún tipo de funcionario que tenemos que tomar decisiones al respecto. Es decir, en todos influye de algún modo la manera como conceptualicemos lo que ocurre, va a definir en algún sentido la toma de decisiones, que es un poco lo que vos planteás recién. Me parece que algunas puntas que tienen que ver con este tema, en primer lugar, tienen que ver con el conocimiento, es decir, cuánto conocemos de las amenazas con las que tenemos contacto en relación a los lugares que habitamos, tanto que los habitemos como vivienda o los habitemos como lugar de trabajo o como lugar de tránsito. O sea, cuánto conocemos de las amenazas
en relación a nuestro territorio y cuánto conocemos de nuestra vulnerabilidad, porque en definitiva el riesgo es una relación dinámica entre ambas cosas, entre los fenómenos que nos amenazan y las situaciones de vulnerabilidad y las capacidades, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta va a tener un poco que ver con eso. ¿Cuánto conocemos? En función de lo que conocemos, ¿qué nos animamos a decidir? Y como en todo, incide también, eso serían como, tomándolo desde la psicología y haciéndolo fácil, hay algunos aspectos de los que somos más conscientes y hay otros aspectos que condicionan nuestra conducta y son aspectos más inconscientes, como por ejemplo la negación. La negación no es solo decir que no, es no reconocer lo que nos amenaza, es no reconocer lo que nos produce angustia. Y muchas veces la no acción tiene que ver un poco con la negación. Luciano, vos, digamos, desde tu rol dentro de la Asamblea, es que estás en contacto con gente que directamente fue afectada por la inundación. ¿Cómo ves esto de si estamos negando o podemos ser capaces de asumir que vivimos en un lugar inundable, más allá, digamos, del episodio del 2 de abril? Sí, coincido con Claudia en cuanto a la negación, ¿no? Por supuesto, los que vivimos directamente el fenómeno y lo padecimos fuertemente, algunos mucho más que otros, quedamos con mucho miedo, ¿no? Pero advertimos que en general en la sociedad hay un fenómeno de negación. Y por el otro lado, también en quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? Me parece que es una negación instalada socialmente y una negación de los decisores. ¿Por qué serían los decisores? Porque bueno, implica replantear las políticas públicas. Y esto es salir de un cierto lugar de comodidad, de una cierta inercia de cómo está estructurado el Estado, su segmentación, la falta de coordinación, la falta de nuevas ideas, la falta de planes urbanos. Implicaría repensar la política pública en muchos aspectos. Desde el punto de vista social, habría que advertir de que si bien la amenaza ha estado siempre, es decir, lluvias hemos tenido siempre, aunque está claro que el fenómeno es cada vez más intenso, lo que ha ido cambiando es la propia ciudad. Entonces, la ciudad no es la misma hoy que lo que era hace 20, 30 o 50 años. Con lo cual me parece que todavía no es uno de los motivos por los cuales no advertimos y negamos que La Plata es inundable y va a volver a pasar cosas del estilo de lo que han ido pasando. El tema es por qué no nos preparamos, ¿no? Seguramente recordarás, Luciano, hace 1 o 2 meses le contamos a Claudia, ante una posible tormenta fuerte circuló un audio por WhatsApp que advertía de que se venía una tormenta tal o igual o peor que la del 2 de abril. Generó mucho pánico. Las escuelas, por ejemplo, llamaban para que retiren a los chicos. Y es un punto en donde se advierte que es verosímil que pueda llegar a pasar, pero como que fuera de ese momento de amenaza concreta, digamos, es difícil como romper el estado de inacción. Hablo de la sociedad, ¿no? Porque las políticas tienen que ver con voluntades políticas que quizás no podamos manejar, pero digo, como comunidad, ¿cómo hacer para, bueno, que nos haga clic la cabeza de que tenemos que empezar a demandar ciertas cosas que nos protejan en una posible eventual inundación? ¿Cómo se rompe eso? Bueno, me parece que un poco tiene que ver con lo que decía Luciano también, y este ejemplo que vos mencionás de cuando corre un rumor, ¿no? Y retomando lo del conocimiento, me parece que también está el tema de quién informa, qué se informa, cuándo se informa, porque no es cuestión de que surja una información en un momento de golpe, pedirle, por ejemplo, a la gente que se autoevacúe. Las evacuaciones son complejas. Ahora, si vos pretendés que haya una buena respuesta comunitaria, tiene que haber habido una preparación anterior. No se puede pretender en el medio de una emergencia o de una situación probable, digamos, que las personas reaccionen como si supieran. Entonces, me parece que todo lo que tiene que ver con preparación
tiene que ver con informar, con dar información verosímil y que tiene que ser un fenómeno participativo, porque si esperamos que haya un iluminado especialista que sea el único que sabe, ¿y dónde lo voy a encontrar en el momento de la emergencia? Es decir, en una emergencia tu vecino es tu mejor amigo, es decir, y el que más te ayuda va a ser probablemente una persona que no te conoce o que vos no conocías hasta ese momento. Entonces la preparación la tiene que tener, como vos bien decís, toda la comunidad. Para eso hay que reconocer que el riesgo existe, pero tiene que ser un fenómeno no espasmódico, digamos, no que cuando hay una posibilidad relacionada con el tema, hablamos del asunto y después nos olvidamos durante mucho tiempo porque no genera noticia. Genera mucho más noticia que haya una situación dramática que sostener la noticia o sostener la información en tiempos de tranquilidad. Entonces, todo lo que es esa preparación, y me parece que la clave es la participación, ¿no? ¿Y cómo ves vos la participación, Luciano? Mira, arrancaría diciéndote esto, digamos, es difícil pedirle a la sociedad que haga una demanda estructurada, organizada y plantee a las autoridades, a los decisores, un esquema estructurado de qué es lo que necesita. La pregunta básica que hacemos en las asambleas y que hace todos los vecinos es: si me ocurriera algo parecido, hoy no tengo idea de dónde tendría que ir. Algo tan sencillo como esto. Esto es lo que la gente sí está diciendo. Basta preguntarle a todos los que han pasado esto y van a decir eso. Si hoy vuelve a pasar algo parecido, yo no sé qué tengo que hacer. Esto es lo que está pasando en La Plata. Entonces, a la gente tiene esa relación con el tema. Obviamente el movimiento organizado de asambleas, ha pasado por periodos. Como todas estas cosas, ha tenido una explosión después de la tragedia y después va quedando un grupo de activistas, de gente que está más metida en el tema, y es natural que sea así. Pero yo te aseguro, digamos, que muchísimos de los ciudadanos de La Plata están con estas preguntas básicas y no tienen respuesta. Entonces acá hay una responsabilidad muy concreta de los que toman decisiones. Yo te digo, los invito, y yo hablo con todos los funcionarios, y hablamos, pero a ver la página de la web de la Municipalidad de La Plata. Un día de fuerte lluvia, ¿dónde está la información que mínimamente dé alguna pista de que la municipalidad está registrando que está ocurriendo esto en La Plata y que la gente está preocupada? Y nosotros lo hemos planteado. El famoso WhatsApp del que hablábamos es un indicador contundente de que del otro lado, desde el lado de las políticas, no hay nada que medianamente contenga estas preocupaciones. Entonces, la participación, como en todos los fenómenos sociales, va y viene. Hoy es un grupo de gente que sostenemos la discusión, las demandas, pero está instalada, digamos, la necesidad y la voluntad, por otro lado, de que si fuéramos convocados a hacer ejercicios, a capacitarnos, a tener nociones de lugares de evacuación, prácticas para el momento de emergencia en relación al domicilio, los ancianos, los animales, lo que fuera, la gente iría. Claro. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir hablando precisamente de esto, la información que parece ser la clave y también de la memoria colectiva para poder sostener precisamente estas demandas para que nos lleven a estar mejor preparados. Ya volvemos. Seguimos en el Alimento Vital, estamos hablando hoy de la inundación, del riesgo de inundación y estamos con Luciano Pugliese y Claudia Gómez Prieto, precisamente charlando de estas cuestiones de qué nos pasa como sociedad cuando sufrimos un evento traumático como la inundación que tuvimos en La Plata y cómo hacer para reaccionar y empezar a demandar
que se tomen medidas que nos ayuden a protegernos en una eventual próxima vez. Decíamos recién, para los que recién se enganchan con Elemento Vital, ¿no?, del valor que tiene la información y del valor también que tiene que la gestión tome las riendas y dé esta información y baje esta información para que todos sepamos qué hacer. ¿Qué pasa cuando la gestión quizás no está trabajando en ese sentido, digamos? ¿Se desactiva toda posibilidad de accionar, de gestionar, de prepararnos? Nunca debería ocurrir eso, y de hecho las personas naturalmente tienden a buscar soluciones. Si las autoridades, las que sean municipales, provinciales, nacionales, dependiendo del hecho del que se trate, no dieran respuesta, la gente tiende a autoconvocarse, a organizarse como distintos sistemas de vecinos en alerta y demás, que ocurre con las inundaciones y ocurre con muchos otros temas. Lo que es una lástima es que toda esa sinergia que podría hacer que las cosas funcionen mejor, no se pueda realmente llevar adelante de una manera compartida, porque en definitiva un funcionario es también un vecino. Claramente. Entonces, lo decíamos recién un poquito en el corte, la mayor parte de las veces se hacen más cosas que las que se comunican, solo que no están comunicadas de una manera orgánica, no hay una buena articulación por distintos motivos, en algunos casos hasta puede ser por un deseo de que no se conozcan algunas cosas, y no me refiero solo a La Plata, en general. Y entonces, claro, después la respuesta, si lo que viene de la política pública no es articulado, después la respuesta difícilmente sea articulada. Claramente. Entonces, es una lástima que muchos esfuerzos que se hacen desde el mundo académico, desde el mundo técnico, desde el mundo de la política, desde el mundo gremial, en todos lados hay algún nivel, después de haber vivido una situación tan dolorosa como la que vivieron acá, en casi todos lados debe haber habido esfuerzos en el mundo educativo, en el mundo de la salud, pero muchas veces son mundos que no se comunican, y para dar una buena respuesta, que las buenas respuestas tienen que ser simples, tienen que responder a las preguntas que decía Luciano recién, saber qué hacer. Saber qué hacer te da te sentís más protegido si sabes qué hacer. Claro, sí, ¿no? sí, y podés enfrentar una situación de emergencia. Luciano, ¿vos cómo ves que se está viviendo acá en La Plata? ¿Se hace y no se comunica, o no estamos haciendo mucho? Bueno, en primer lugar coincido con lo que dice Claudia. La Plata es una ciudad donde hay mucha gente motivada por este tema y mucho conocimiento. Una vez nos encontramos en una audiencia pública fallida que organizó la Cámara de Diputados, fallida porque no vino nadie a responder a las preguntas, pero nos encontramos como 300 de este lado que hablamos y nos reconocimos, gente de muchísimos ámbitos, tremendamente preocupados, y todos buscando alguna beta, digamos, desde la cual trabajar este tema. O sea que de alguna manera, de manera muy dispersa, hay esfuerzos en la sociedad, hay conocimiento, de producción de información desde el ámbito académico, etcétera, etcétera. Faltan estas articulaciones que tiene que dar el sector público. Desde los vecinos ha habido algunas experiencias de autoprotección, mapeos instructivos, no mucho, digamos, no mucho. En esto yo señalo como uno de los elementos, que además no es nuevo y ha sido bastante común y estudiado, el efecto, digámosle, anestésico de las obras. Las obras son importantes, por supuesto, todas las esperamos. El problema es que las obras tienen un límite de protección, que por añadidura además no conocemos. Vos sabés que tuvimos que hacer un juicio para que nos digan qué lluvia aguantarán estas obras, y todavía no lo sabemos. Otra pregunta muy sencilla. Si llueve 100, ¿aguantan? Y si llueve 120, claro, ¿quién se inunda primero? ¿Y dónde? Sí. Bueno, pero para el sentido común, si hay obras, si hay hormigón, si hay canales, si hay cosas, estamos protegidos. Estamos protegidos. En ese sentido es otro problema de la política pública, de no establecer que hay una diferencia entre simplemente cubrir con infraestructura un faltante, a establecer una política de gestión del riesgo. Porque la infraestructura es como un cinturón de seguridad, digamos, si chocas poquitos, zafás. Sí, si chocas 200, muy fuerte, claro. No te vas a... Exactamente. Estamos viendo imágenes de asambleas, ¿no?, que han sido el gran motor de lo que se ha mantenido desde el 2013 hasta ahora. Y
Hay imágenes de las asambleas, banderas, que el reclamo tiene que ver con memoria, con justicia, con verdad, después con obras. Y un poco queríamos aportar y preguntarles a ustedes la mirada de Claudia desde la psicología. ¿Qué ves en esa foto donde la bandera es justicia, obra, subsidios? Digamos, ¿qué lectura podés hacer de una sociedad, digamos, con el impacto de la inundación plasmado de esta manera? Sí, yo veía, sí, justicia, obra, subsidios, en algunos otros lugares decía basta, y yo veía gente reclamando en paz, ¿no? A veces se le tiene mucho miedo a los reclamos de cualquier grupo de damnificados y sin embargo muchas veces los grupos de damnificados han movido muchos cambios de políticas públicas en el mundo, en muchos ámbitos. Para darte un ejemplo, en el mundo de la aeronáutica, la protección de los familiares de las personas que han atravesado algún tipo de incidente lo movieron los grupos de familiares y hoy es una obligación del Estado. Entonces, es solo para poner un ejemplo. Sí, sí, sí. Me parece que lo que la gente está pidiendo es respuestas que no se... Piden obras, pero también, como dice Luciano, no es solo con obras. Me parece que obras, buscándole un poco el sentido simbólico, es... piden que la gente haga cosas, que se hagan cosas. Que se hagan cosas no es hacer cualquier cosa, no es solo poner mejores caños y hacer que el cemento nos ayude, que sin duda es necesario. Me parece que lo que se pide es coherencia, se pide políticas a largo plazo, se pide información. Las personas que marchan a mí me dan una sensación de desprotección. O sea, lo que están diciendo es que necesitan sentirse protegidos. Pero sentirte protegidos no en el sentido de buscar a alguien que con paternalismo te dé una palmadita y te diga que está todo bien, sino parte de la protección es tener acceso a la información, es que haya transparencia en los actos públicos, es que se desarrollen medidas a largo plazo. A mí a veces me dicen, pero ¿cómo? Hablando de psicología, ¿por qué no hablas de los síntomas? Sí, sí, por supuesto, pero el mayor de los síntomas que tiene una persona afectada es sentirse desprotegida. La protección en gran parte no tiene que ver con una psicoterapia, sino con el efecto terapéutico que tiene saber que lo que hay que hacer se está haciendo. Claro, ¿no? Claro. A mí me resulta particularmente muy fuerte cuando en las banderas de los reclamos de los inundados está justicia y verdad, ¿no? Me da la sensación que hasta que ese capitulito que se demanda con total derecho y legitimidad se cierre, se me hace difícil poder avanzar en asumirnos como una ciudad inundable, ¿no? Es como que hay que cerrar un capítulo y avanzar en el otro para prepararnos para una situación quizás traumática. ¿Vos cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que el problema es si vamos en camino de reiterar la misma lógica. ¿Por qué se pide justicia? Porque se sabía que La Plata se podía inundar. Había estudios, había planes hechos para afrontar el problema de las inundaciones que no, obviamente, como ya sabemos, no resolverían completamente lo que pasó el 2 de abril, pero sí sabemos que hubieran mitigado muchísimo. Y esto se sabía, y entonces la demanda de justicia viene por eso, porque se sabía, estaba la información. Y ahora vamos un poco en el mismo camino, digamos, seguimos hablando de que crecientemente La Plata está más expuesta a estos fenómenos, porque llueve más y porque crece mal y porque entonces hay más caudales y un montón de problemas. Y entonces lo escribimos, hacemos proyectos PIO, la universidad se moviliza, hace informes y nos articulamos algo a la altura de eso que sabemos. Iremos a repetir lo mismo. Entonces, justicia es eso, ¿no? Si se sabía, ¿por qué no se hizo? No sea cosa que tengamos que reclamar después otra vez. Otra vez justicia, claro, claro. Bueno, y ahí estamos viendo imágenes de los murales, ¿no? También, que es el laburo artístico de las asambleas, principalmente, que en distintos barrios que han sido inundados está el recuerdo ahí presente. Claudia trabaja mucho con esto del sentido de la memoria colectiva. ¿Por qué es importante que esos murales estén ahí? Me parece que es importante el solo proceso de realizarlos. Me parece que es en algún sentido reparador.
para quienes los construyen, generalmente se construyen entre muchos, además son muy lindos. Y al mismo tiempo son impactantes, sí. Pero todo ese proceso de memoria que tiene que ver con y tiene que ver hasta con un cierto homenaje a la situación que queda para los que no la vivieron y que de alguna manera van a preguntar por qué está eso ahí. Tiene un efecto reparador el hecho de realizarlo. De alguna manera, hablando de impacto psicológico, el poder realizar algún tipo de medida que puede ser, como en este caso, artística, otras personas escriben, pero algo que quede para que otros lo puedan ver y se pueda rendir homenaje, en algún caso, para los que perdieron la vida o para los que trabajaron en la situación, o simplemente, y no tan simplemente, para la ciudad misma. Tiene un efecto muy importante. Se suele recomendar que estas actividades se lleven adelante y, de hecho, frente a cualquier tipo de situación así de un evento muy disruptivo en una comunidad, uno suele caminar por una ciudad que tal vez es una ciudad que uno no conozca, y cuando aparecen este tipo de fenómenos llaman la atención y están para eso, ¿no? Para el doble sentido de recordarle al que lo vivió, de hacérselo presente al que no, y también es como un reclamo de justicia y de verdad, en algún sentido, porque todo aquello no dicho está dicho, por ejemplo, en los murales también, ¿no? Claro. Luciano, brevemente, ¿alguna reflexión o algo que quieras decir? No vi el de la Asamblea Autoconvocado Tolosa, que es muy lindo también. Yo no sé si alguien ha registrado, pero lo que pasó esos primeros meses después de la inundación, digamos, la movilización del primer año, digamos, ha sido impresionante. Yo estuve cerca de lo que fue el mural de la Asamblea Autoconvocados y, digamos, evidentemente algo hay, porque todas las asambleas se contagiaron, todas estuvieron en un proceso de creación, apoyados a veces por gente de Bellas Artes, etc. Fue un momento, digamos, muy productivo, con mucha gente convocada, y no solo los murales, digamos, actividades de todo tipo, para vincularse, reunirse, hasta terapias de apoyo grupales que se organizaron. Es decir, creo que tuvo una fertilidad eso impresionante ese periodo. Así que bueno, eso es lo que podemos decir, ¿no? Bueno, les agradezco a los dos haber venido. Me quedaría charlando con ustedes horas, pero se nos acabó el tiempo. La idea de este programa era mantener esta idea de concientizarnos del riesgo que tiene la ciudad de La Plata, el riesgo de inundación. Nos vamos a encontrar muy pronto aquí en Elemento Vital. Gracias por haber estado. El agua, recurso central para la vida.